tardes a todos, ¿cómo están? Soy Manuela Rodríguez, médica interna, y en el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos ácido-base. Con el paso del tiempo, varios investigadores como Henderson, Hasselbalch, Stewart, Seager, Anderson y otros nos han aportado muchísimos fundamentos para el entendimiento de este tema, que es el equilibrio ácido-base. Y aún continúan muchas discusiones sobre cuál debería ser ese enfoque en la práctica clínica. Entonces hay unos conceptos que debemos conocer. Y es que el ion hidrógeno libre en sangre se encuentra en una concentración más o menos de 35 a 45 moles sobre litros, lo que equivale a tener a un pH de 7.35 y 7.45. ¿Cuál es la definición de pH? Es el logaritmo negativo de la concentración sanguínea de estos hidrogeniones. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que tengamos los hidrogeniones aumentados, siempre va a estar el pH disminuido. O por ejemplo, que tengamos el pH aumentado, los hidrogeniones van a estar disminuidos. La concentración de iones de hidrógeno es uno de los parámetros más importantes en el equilibrio ácido-base y depende de la interacción que tiene, por ejemplo, con la presión arterial de dióxido de carbono y también la concentración plasmática del ion bicarbonato. La disociación constante del ácido carbónico y la solubilidad que tiene ese dióxido de carbono es lo que nos determina en esta ecuación que fue creada por Henderson y Hasselbalch y es la que nos va a decir qué tipo de trastorno va a tener nuestro paciente. Entonces hay que conocer unos mecanismos compensadores para mantener ese equilibrio ácido-base en el fluido extracelular y la compensación de los cambios realizados. Entonces primero está el sistema respiratorio. El sistema respiratorio lo que hace es que elimina o contiene ese CO2 a través de cambios que tiene en la ventilación alveolar, por ejemplo hiperventilando o hipoventilando, respectivamente, en respuesta a esos cambios que están en ascensos por los quimiorreceptores y generando también cambios en esa presión arterial de dióxido de carbono. Este es un gas que tiene muy bajo peso molecular y muy alta solubilidad, entonces pasa muy fácil por las diferentes membranas y así pasa también por esos compartimientos biológicos de manera que alteran el hidrogenio. Y está el sistema renal por medio del túbulo proximal que aumenta o disminuye la secreción de los hidrogeniones y se puede reabsorber cerca más o menos del 80% del bicarbonato filtrado. El 16% se reabsorbe en el segmento ascendente grueso y en el túbulo contorneado distal, mientras que el otro 4% se reabsorbe en el túbulo colector. Pero además de eso, se empieza también a producir un nuevo bicarbonato. Entonces, es muy importante que estos trastornos ácido-base tienen una aplicación clínica. Las alteraciones de este equilibrio ácido-base pueden ser primarias, pero lo más frecuente es que sean secundarias a enfermedades como la diabetes mellitus, la falla respiratoria, la falla renal, convulsiones, sepsis, gastroenteritis, fístulas, obstrucción intestinal, uso de medicamentos como la furosemida, el nimesulide y entre otros. Entonces, para hacer una aproximación diagnóstica de los trastornos del equilibrio ácido-base, es impredecible tener una historia clínica, es lo más importante para tener un contexto de qué le está ocurriendo al paciente. El examen físico también es súper importante y más porque si encontramos signos de deshidratación, de edema, de polipnea, de coma, entonces ya nos está dando un enfoque. Y los gases arteriales, la toma de gases arteriales, que es ahí donde vamos a ver cómo están todos estos parámetros, si están con equilibrio o están en desequilibrio, provocándonos así una alcalemia, una acidemia respiratoria metabólica, que ya vamos a hablar de eso. Entonces los gases arteriales nos ayudan a evaluar la oxigenación, la ventilación, ese equilibrio ácido-base, evaluar la perfusión y también evaluar los electrolitos. Esta muestra, como vemos acá en esta fotografía,
Podemos obtenerla de arteria radial, también de la arteria cubital, de la femoral, de la braquial o simplemente de una línea arterial. Es muy importante que distingamos entre una muestra arterial de una venosa, porque la venosa nos va a traer son parámetros errados y eso no es lo que queremos. Bueno, entonces es muy importante que para leer unos gases arteriales sigamos como unos pasos, unos parámetros. Acá no puse el número 0 y es que es muy importante conocer el paciente y analizar el contexto clínico del paciente para así enfocarlo. No es pedir unos gases por pedirlo, sino enfocando a ese paciente. Y bueno, el primero es un trastorno primario que debemos entender. ¿Cómo sabemos si hay un trastorno primario? Es que el pH, como les decía anteriormente, está entre 7,35 y 7,45. Si vemos que ese pH está menos de 7,35, vamos a decir que ese paciente está con una acidosis. Y si ese paciente, el pH está con mayor de 7,45, va a estar con una alcalosis. Entonces ahí ya tendríamos nuestro trastorno primario, acidosis, pero todavía no le hemos puesto el apellido, si es respiratoria o metabólica, o si es alcalosis respiratoria o metabólica. Listo. El segundo es el origen de la alteración. ¿Será metabólica o será respiratorio? Entonces, cuando decimos que es metabólica, cuando está relacionado con el bicarbonato. Y el bicarbonato lo relacionamos siempre con el sistema renal. Y el respiratorio van a ser todo lo que está relacionado con la PCO2 y lo relacionamos con pulmón. Entonces, como les decía anteriormente, el pH está entre 7,36 y 7,44. Entonces, acá lo dividimos, entonces les decía, si está menor a 7,36 podemos decir que está pues con una acidemia, o si es mayor a 7,44 con una alcalemia. Es muy importante que además de eso ya aprendimos que si el pH está aumentado vamos a tener alcalemia, si está disminuido acidemia. Pero además tenemos que ver otros parámetros como son el bicarbonato y la PCO2. Entonces, por ejemplo, acá están los valores del bicarbonato. El bicarbonato, sus valores son de 22 a 26 y la PCO2 de 36 a 44. Entonces, ¿cómo sabemos si es metabólico o respiratorio? Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con un pH de 7,25. Entonces decimos, bueno, está menor de 7,36, entonces es una acidosis. Entonces vamos a ver el bicarbonato y la PCO2. Si el bicarbonato está disminuido, por ejemplo, si el bicarbonato está en 18, decimos, bueno, tiene una acidosis metabólica. O si la PCO2 está aumentada, por ejemplo, en 50, decimos, tiene una acidosis de tipo respiratorio. Pasa lo mismo con los pacientes que tienen ese pH aumentado. Entonces, si tenemos el bicarbonato disminuido, vamos a estar hablando de una alcalosis metabólica, y si tiene el PCO2 aumentado, una alcalosis respiratoria. Bueno, entonces esto es muy importante porque así sabemos cuál es el trastorno primario, si es una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria, depende de los parámetros que tenga cada paciente. Entonces también es muy importante saber qué patologías nos puede desencadenar cada una de estas y uno ya así va enfocando al paciente. Entonces, por ejemplo, una acidosis respiratoria en el cual pues vamos a encontrar el pH disminuido y la PCO2 aumentada, son esos pacientes que pueden tener una obstrucción de la vía aérea, que están cursando con un EPOC, con un asma, que tienen una depresión del sistema nervioso central porque han estado sedados o porque tienen una intoxicación, porque tienen también de pronto una patología neuromuscular como una miastenia gravis, una ELA, y también porque pueden estar cursando con una restricción ventilatoria porque son muy obesos o porque tienen una escoliosis. La alcalosis respiratoria se va más en pacientes como que tienen embarazo, hipotiroidismo, sepsis, taquipnea, esos pacientes que vemos con taquipnea que pueden estar cursando un edema pulmonar, un derrame pleural, una neumonía, un TEP, un neumotórax, una anemia severa, y también porque están siendo estimulados el sistema nervioso central por fiebre,
por dolor, por ansiedad, porque tienen un edema cerebral, porque tienen un trauma craneoencefálico, por una neuroinfección. La alcalosis metabólica son esos pacientes que tienen pérdida de cloro por vómito, por diarrea, que están de pronto usando diuréticos tiacídicos o de asa, que tienen una pérdida renal con una hipocalemia severa. La acidosis metabólica, pacientes como con cetoacidosis diabética, cetoacidosis por alcohol o uremias secundarias a insuficiencias renales, intoxicaciones, también una hiperlactatemia. Entonces, más o menos, uno ya sabiendo esas causas ya podría enfocar más o menos mi paciente qué podría estar cursando. De los trastornos secundarios. En cuanto a los mecanismos compensadores, se puede decir que a grandes rasgos que hay una acumulación excesiva de hidrogeniones que entran en acción con los mecanismos amortiguadores, como la disociación del hidrogenio dentro del eritrocito. Por ejemplo, el bicarbonato que se consume ocasiona que se concentre menos en sangre y que la PCO2 se eleve y active también los centros respiratorios para provocar toda esa hiperventilación con el fin de consumir todo ese CO2. Los riñones también actúan, lo que facilita esa excreción de iones de hidrógeno y así originan una retroalimentación negativa por medio de retorno del bicarbonato a la circulación del túbulo distal. Hay una ley la cual nos facilita conocer esas descompensaciones o compensaciones de los trastornos ácido-bases. Por ejemplo, acá tenemos una tabla que son las fórmulas de Winter, la cual nos va a ayudar haciendo todas estas fórmulas a ver si el paciente está compensado o no está compensado. Entonces, por ejemplo, si el paciente tenía un trastorno primario como la acidemia metabólica, hacemos esta fórmula y comparamos la PCO2 que nos dio acá y la PCO2 que tiene el paciente. Si esta se acerca, si es parecida, decimos no, es un trastorno compensado. Y si esta pues es muy diferente el valor que nos da acá al valor que tiene el paciente, decimos no, no está compensado. Y así con todas estas. Ya la cuarta parte sería calcular el anion gap. La brecha aniónica es una fórmula indirecta, la cual se estima para una concentración de aniones plasmáticos que no son determinados de manera habitual en el laboratorio y que corresponden a proteínas, sulfatos, fosfatos inorgánicos y aniones orgánicos presentes fuera o dentro del cuerpo. Hasta la fecha es inespecífico los rangos normales de la brecha aniónica, pues dependen de dos electrolitos que se estén midiendo. En la mayoría de departamentos de cuidado intensivo, la fórmula más común para obtener la brecha aniónica es esta, la cual sus valores normales establecen entre 14 y 12 mil equivalentes por litro. Cuando no se toma en cuenta el potasio, serán entre 4 y 10 mil equivalentes por litro, pues este catión aporta cargas positivas muy sustanciosas. Es aplicable principalmente en acidemias metabólicas, debido a que los niveles séricos de potasio se ven disminuidos en la fase de compensación renal, al excretarse junto con hidrogeniones por la orina. Cuando los valores son mayores a 10, se considera anormales en los adultos. Sin embargo, en los pacientes pediátricos se estima que su valor puede estar alterado por encima de 15, debido a que los valores de corte del bicarbonato y del cloro son menores a los adultos y dependen de la edad, por lo que la variación se refleja en el sustrato de la fórmula a favor del sodio. Si existen alteraciones en los niveles de albúmina, el valor normal se aumenta 1 gramo sobre decilitro, entonces se sumará 2 puntos a esa brecha aniónica, mientras que por cada gramo sobre decilitro por debajo del valor normal se restará 2 puntos a esa brecha aniónica, pues cada gramo sobre decilitro de albúmina contiene una carga de 2.8 mil equivalentes a un pH de 7.4. Y por último, ya sería el delta gamma. Este paso es útil para determinar si existen trastornos adicionales sobre la brecha aniónica cuando es elevada. Si los valores son menores a 1, indica acidosis metabólica hiperclorémica agregada debido a que el bicarbonato ha disminuido, lo que se refleja con el aumento de la brecha aniónica. En cambio, si el paciente da un valor mayor a 1.6, sugiere una alcalosis metabólica agregada. Bueno, esos son los 5 pasos para leer de forma correcta los gases arteriales y también de forma sencilla. Por último, quise traer un ejercicio para poder ya
completar los 5 pasos que vimos anteriormente y así entender de una forma más práctica. Entonces, un paciente de 5 años de edad, el cual es traído por polipnea, también disuria y un mal estado general. A la exploración física, usted ve que el paciente está por debajo de 3 desviaciones estándares para su talla. Entonces, se le toma unos gases y usted ve que el pH está en 7.25. Recuerden que para decir si el pH está alcalosis o acidosis, tenemos un rango y es de 7.35 a 7.45. Entonces, en este caso está disminuido. Entonces sería una acidosis. Tenemos que buscarle el apellido a esta acidosis, entonces tenemos que ver la PCO2 y también tenemos que ver el bicarbonato. Vemos que los dos están disminuidos. ¿Por qué? Porque recuerden que anteriormente vimos que la PCO2, sus valores normales son de 36 a 44 y el bicarbonato también está disminuido porque sus valores normales son de 22 a 26. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una compensación de los dos, entonces nos vamos por el bicarbonato y esto nos quiere decir que hay una acidosis de tipo metabólica. Bueno, entonces vamos por el tercer paso, que ya sería encontrar ese trastorno secundario. Recuerden que para sacar el trastorno secundario debemos usar estas fórmulas que vimos acá. Entonces ya sabemos que es una acidosis metabólica, listo. Entonces cogemos este y cogemos esta fórmula. Entonces ponemos 1.5 por el bicarbonato, que es 17 en el paciente, más 8 más o menos 2. Entonces esto nos da 33.5. Entonces esto nos da 33.5 y vemos que está de 30, por lo que podemos ver que hay una descompensación. Listo. Y el cuarto punto sería ya ver el anion gap o la brecha aniónica. Bueno, entonces el cuarto paso ya sería medir el anion gap, ¿cierto? Entonces para el anion gap necesitamos esta fórmula. Listo, cualquiera de estas dos fórmulas. Entonces, por ejemplo, si vamos a coger esta o esta, por ejemplo, cojamos la primera. Entonces, ese sodio que tenemos es de 135, listo. Ese cloro es de 110 más ese bicarbonato que es de 17, eso nos daría 127 menos el sodio que es 134 menos 127, eso nos daría un anion gap de 7, lo cual sería normal. Y el quinto paso, recuerden, sacar el delta gap, pero como el anion gap está normal, no es necesario sacar este. Eso sería todo, muchas gracias por la atención. Espero que me sigan en mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como Semiology House y también que me sigan acá en YouTube, que se sigan suscribiendo al canal, cada vez somos más, cada vez van a haber más revisiones. Acá les va a salir otros videos que ya he hecho en este canal, los cuales pueden revisar y espero que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos la otra semana, como cada martes, con nuestros videos.